¿verdad? Las decisiones en la vida son algo que tenemos que hacer, son algo que a veces nos llevan a llorar amargamente, a estar en situaciones terribles, o nos llevan a ser felices. Depende de lo que decidas y depende de qué es lo que hay en tu corazón. Entonces la decisión es algo muy importante. La decisión más importante de tu vida es decidirte por Dios. El problema es que decidirte por Dios no es una vez en la vida. Por ejemplo, aceptar a Cristo, pues es parte de esto, ¿verdad? Pero decidirte por Dios debe de ser algo de todos los días, de cada día. Decide decidir. Ese es algo que debe de estar en nuestra mente el día de hoy para este mensaje. Decide decidir. Que tú puedas decir, yo decido decidir. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente decides hoy, pero mañana también te haces el propósito de decidir todos los días buscar a Dios, de decidir siempre buscar a Dios, de decidir cada mañana, ese día, pasarlo en la presencia de Dios, buscando a Dios. Eso es la vida cristiana. Muchos piensan que la vida cristiana es, bueno, yo acepté a Cristo y ya, ¿verdad? Como el que está jugando 1, 2, 3 por mí y salvación también para mis amigos de una vez, ¿verdad? Pero bueno, no es así. Es todos los días, aceptar a Cristo es parte, pero todos los días acordarte quién eres, decidir, seguir decidiendo. O sea, hoy decide que siempre vas a acordarte de buscar a Dios, de buscar una relación con Dios. Y para eso vamos a basarnos en el último capítulo del libro de Josué. El libro de Josué nos narra que a la muerte de Moisés, así empieza el libro de Josué, cuando Moisés murió, y entonces Josué toma el liderazgo del pueblo de Israel para lograr una misión. La misión era entrar a la tierra prometida. De alguna manera Dios se las había dado, pero había que tomarla, había que creer en Dios, había que dar el paso. Y es que así es la vida cristiana. La vida cristiana nos dio todo lo que necesitábamos que no podíamos tener. Nadie podía ser salvo. Pero una vez que Dios nos da la salvación, tenemos que empezar a caminar por fe. Tenemos que tener valentía. Tenemos que tener la oportunidad de decir, yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Cristo venció, pero yo tengo que vencer. Y para vencer tienes que luchar. No es nada más que ya venció Cristo por mí. No, la salvación es por gracia. La salvación es gratis. Si alguien te dice, tú ve a la iglesia porque ahí todo es gratis, el reino de Dios no es así. Dice la palabra de Dios, para empezar, el que no trabaje, que no coma, ¿verdad? ¿Cuántos comemos sin trabajar? No quiero que me diga, no me responda. Eso es una meditación personal, pero hay que tomar lo que Dios nos dio. Hay que ser valientes, pero hay que trabajar, hay que luchar. Entrar a Canaán tenía sus retos. De hecho, a Josué se le dice, esfuérzate. Todo el mundo nos encanta Josué 1:9, ¿verdad? Desde el 8, desde antes. Dice, esfuérzate ahora y sé valiente. No temas ni desmayes. En español de aquí de Texas sería no cuites, ¿verdad? No, para atrás ni para agarrar impulso. Y esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes, nunca se aparte de tu boca la palabra de Dios, el libro de la ley, sino que de día y de noche medites en él, para que hagas conforme todo lo que en él está escrito, porque esa es la manera que vas a hacer prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces tiene que ser constante la decisión de servir a Dios, de amar a Dios, de dejar las cosas que no le agradan a Dios y de emprender ese viaje de la vida cristiana que te va a llevar al propósito de Dios, que te va a llevar a ser feliz, que te va a llevar a lograr lo que Dios quiere lograr en tu vida. Y sabes, tú puedes tener proyectos, hablábamos el jueves de eso, puedes tener un plan de vida, pero Dios tiene uno mejor para ti. Así que es mejor vivir descubriendo ese plan de día cada día, porque es como el maná, ¿no? Que se recogía cada día, no podía recoger para varios días. Siempre tenemos que buscar a Dios. Es algo que así es. Y Josué es un ejemplo bueno que podemos tomar esta mañana, porque Josué desde el principio
se le dijo eso que te digo, esfuérzate, sé valiente, apégate a la palabra de Dios. Y al final vemos en Josué, en el capítulo 24, te invito a abrir tu Biblia ahí, que Josué había hecho las cosas bien. Josué había hecho todo bien, pero le preocupaba el legado que iba a dejar. Le preocupaba lo que iba a pasar después que él no estuviera en el liderazgo. Y tenemos que asegurarnos también nosotros, algunos de ustedes, bueno, la mayoría, todos están jóvenes, pero, ¿verdad? No, hombre, tienen una vida por delante que a lo mejor ni se preocupan por eso, pero de una vez, ahorita que tus hijos están chiquitos, preocúpate por qué es lo que le vas a dejar, qué legado le vas a dejar. Alguien puede decir, yo voy a trabajar mucho para dejarle mucho dinero, pero si no hay una educación financiera, en 2 patadas se lo avienta el dinero, ¿no? Imagínate un viajecito a Las Vegas después de tu velorio. No queda nada. Lo mejor es inculcarles el temor de Dios. Te aseguras de que ellos lo van a hacer bien. Josué lo había hecho bien, pero Josué conocía también al pueblo y por eso Josué publica una decisión personal, porque las decisiones estas tienen que ser personales. A veces tu mamá te dice, no, mira, aquella chavita es la buena, ¿verdad? Pero pues, mamá, tú no vas a dormir con ella. Así es de que tú con papá, qué bueno, Dios te bendiga, pero a mí déjame escoger para mí, ¿verdad? Qué bonito cuando se hacen las cosas orando, ¿verdad? Y al final, pues ayer casamos a 2 personas, ahorita andan de luna de miel, ¿verdad? Pero qué bonito ver personas que ponen en orden su vida y en el temor de Dios continúan esa obra que Dios tiene para cada uno con decisiones tan importantes. Así son las decisiones importantes, con quién te vas a casar, a qué te vas a dedicar, qué estudiar. Son decisiones importantes que se toman alrededor de los 17 a 25 años, ¿verdad? Y bueno, ahorita se están casando ya como a los 30. Apúrense, muchachos, pues ¿qué quieren tener? ¿Nietos o qué? En lugar de hijos va a parecer que tienen nietos. Pero qué bueno que hagamos las cosas bien. Son decisiones tan importantes, pero hay una decisión que abarca la bendición de todas las demás decisiones, ¿no? Y esa es la que Josué les publicaba en aquella decisión que tomó de esforzarse, de ser valiente, de nunca apartarse de la ley, y le decía al pueblo, y le invito a leerlo conmigo, el 14 y el 15 de Josué 24, nos ponemos de pie para leerlos juntos, y Josué le decía al pueblo toda la historia de cómo el Señor los había sacado, desde que sacó al tatarabuelo Abraham, o tatarabuelo, no sé, varias generaciones, de su tierra, los pasó por Egipto, los sacó de Egipto de la esclavitud, hasta que ya llegaron a la promesa que Dios le había dado a Abraham, que era la tierra prometida. Y les dice, ahora después de todo eso que Dios hizo, teman a Jehová, sírvanle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros todos los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, en Egipto, y sirvan nada más a Jehová. El versículo 15 es donde él dice su convicción personal y me gustaría que fuera la tuya. Y dice, y si mal os parece servir a Jehová, pues escojan ustedes a quién van a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, que son los que están de moda aquí donde estamos, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ora conmigo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, que en esta mañana, Señor, tú nos des convicción de servirte a ti, de amarte a ti por sobre todas las cosas, de quitar todo lo que no tiene que ver contigo y de nada de nuestra carrera, nuestros estudios, nuestro trabajo, nuestras familias, que nada ocupe tu primer lugar, Señor. Que vivamos así y que así te podamos servir y que sea una decisión diaria, Señor, en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Háblanos a través de este tema, en el nombre de Cristo. Y todos decimos, amén. Puede tomar asiento. Josué, terminando de conquistar Canaán, ya lo había hecho bien.
Había metido al pueblo y había repartido las tierras que le tocaban a cada tribu. Todo estaba bien. Y se levanta de repente como para despedirse, ya estaba en una edad bastante avanzada, y publica su decisión. Pero le recuerda al pueblo quién los ha bendecido. No te olvides de Dios. Hoy nosotros estamos aquí y Dios nos ha bendecido. De alguna manera y por su misericordia estamos hoy aquí. Algunos nos costaron lágrimas, sangre llegar aquí. Historias que conozco de personas que realmente, dice uno, es Dios el que nos trajo y es Dios el que nos quiere aquí. Tenemos que reconocer a Dios en cada plato de comida que hemos tenido, desde que no eran platos, era un biberón, ¿verdad? Y que Dios usaba a nuestros padres para dárnoslo. Y recuerda, Josué, quién te trajo por el desierto, quién te dio Jericó, quién es el que derribó aquellas murallas para que pudieran fácilmente tomar a Jericó, quién es el que los llevó en cada ciudad y les sacó de la idolatría. Desde mucho antes, Dios había querido siempre un pueblo para Él, porque Dios nos ama y Dios quiere tener una relación con nosotros. Desde antes, Dios tenía un plan con el padre de todo aquel pueblo que se llamaba Abraham. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, porque en medio de esa tierra había mucha idolatría. Había personas que nunca se acercaban a Dios, sino que se acercaban a piedras y oraban a ídolos. Pero recuerda cómo Dios dijo a Abraham, sal de ahí, para que no vuelvas a hacer eso. A Abraham se le dio un futuro, se le dio una gran promesa, se le dio la oportunidad de decir, en ti serán benditas todas las naciones, hablando de su descendencia, pero tenía que dejar aquella sociedad. Después Josué les explica al pueblo, les está diciendo, ya van a empezar a vivir en su tierra. Es como cuando te dan una casa nueva, ¿verdad? Qué bonito, ya tienes trabajo nuevo y ya vas a empezar a vivir diferente. Y Dios le dice, acuérdate quién te trajo hasta aquí. Abraham vivió en esta tierra como extranjero, pero hoy es el dueño de la tierra, los hijos de Abraham. Y eso es por la misericordia de Dios. Todo lo que tenemos es por la misericordia de Dios. Y permitió que José, uno de los, acuérdate que es Abraham, Isaac y Jacob, y uno de los hijos de Jacob, José, prosperó mucho en Egipto. Y como había escasez en aquella época en esta tierra, el pueblo o la familia de José, todos fueron a Egipto. Pero sabes, algo que tenemos que aprender de eso es que nunca debemos poner nuestros ojos en la prosperidad material, porque eso fue lo que buscaba la familia. Y se olvidó de Dios y se quedó en Egipto. Había que salir de Egipto, pero ellos se quedaron en Egipto. Y ahí fue donde, como no se podían hacer como los egipcios, porque ellos eran un pueblo escogido para ser diferente, entonces los egipcios los rechazaban. ¿A cuántos nos pasa de repente que vamos a ciertas fiestas, ¿verdad?, de trabajo o de familia, y cuando la familia no es cristiana y empiezan a hacer ciertas cosas y nosotros nos abstenemos y te empiezan a mirar mal, ¿no? Una vez fui a una fiesta familiar con una persona que se convirtió y me quería llevar a todos lados, ¿verdad? No sé. Yo le decía, no soy ídolo yo, ¿verdad? No me pongas ahí en un... ¿verdad? Porque después me agarra Susano y me quema. Pues hay que quemar la idolatría. Pero bueno, me quería mucho y me llevaba y yo vi como que todo el mundo uno sacó la cheve, traía una Tecate Light, bien helada, así como sudando. Ya no le voy a seguir porque para algunos es muy difícil seguir describiendo esto. Total, esta persona la puso así, como que la escondió. ¿Verdad? Yo le decía, tómate el hambre, se te va a zorrillar, se te calienta, ya no sabe igual. Dicen, ¿verdad? Me han platicado. Y se queda así como diciendo, sí, hombre, yo te acompaño con una Coca Light. En aquella no había Coca Cero, entonces teníamos que tomar Light. Y también estaba bien helada la Coca Light. Pero por ahí decían, ¿para qué trajiste al pastor, hombre? Hasta que ya le dije a aquel, le dije, vámonos porque, pues para que se diviertan, hombre, pues aquí nomás estoy
Están esperando que me vaya para empezar el baile. Y pues no tiene nada que ver, a mí no me asusta eso. Pero bueno, así es la gente, ¿no? Pero como no eres igual que todos, te rechazan, ¿no? Así el pueblo de Israel fue rechazado en Egipto. Y lo peor es que como estaban ahí como un pueblo extranjero, pues los esclavizaron. Y resulta que fueron esclavos por 400 años por no volver a donde ellos debían volver, a su tierra prometida. De ahí les dice Josué, acuérdense de la historia de José, de la historia de la esclavitud y de cómo Dios los sacó con mano poderosa. ¿Y cómo no pudieron entrar? Ellos pudieran haber tardado unas 2, 3 semanas en llegar a la tierra prometida y tomarla, pero no pudieron entrar porque no tuvieron fe en Dios para tomarlo de Dios. Hay cosas que Dios tiene para ti, pero tú tienes que tener fe, tienes que tomarla. Y tienes que vivir feliz en medio de esta vida cristiana porque es feliz. Hay gente que es cristiano pero vive lamentándose por lo que ya no puede hacer. Pues tienes que cambiar tu entendimiento, tu manera de ser, tu manera de pensar, para que puedas tomar decisiones buenas. Pero bueno, Josué les explica cómo Dios permitió que su pueblo saliera de Egipto, cómo Dios los sacó a la tierra prometida y también cómo Dios los llevó de tal manera que la generación cambiara de mentalidad de ser esclavos a una mentalidad de personas libres para tomar esa tierra de Dios. Y dice Josué, ahora hemos tomado la tierra de Dios, ahora hemos vivido, hemos trabajado, hemos luchado y Dios nos ha dado la victoria. Y les aclara, aunque tú has peleado, aunque tú has trabajado, es Dios el que te da el sustento. ¿Cuánto se nos olvida a veces que Dios es el que nos da el sustento? Y es que tenemos que trabajar. No tengo tiempo para nada, pastor, no tengo tiempo para servir a Dios en la iglesia. Es más, ni para ir al culto, porque Dios me dio un trabajo y ahora tengo que ser responsable y trabajar. Pues sí, pero tienes que pensar en Dios siempre. Entonces ten cuidado en balancear. Y en el 24:12, Josué les decía, acuérdate, aunque tú peleaste, yo tumbé los muros de Jericó, dice el Señor. Aunque tú peleaste, yo siempre te daba la victoria. Tú eras un pueblo que iba a la batalla, pero Dios daba la victoria. Y dice, y hasta envié delante de vosotros, dice el 12, tábanos. ¿Dónde estábamos? Andábamos en la batalla. No. Tábano quiere decir como un mosco, como un hornet. ¿Cómo se dice hornet? Una avispa. Eso es lo que es. Dice, yo envié avispas y para que echara a los que estaban ahí, que quedaron después de la batalla, los cuales arrojaron delante de vosotros. Esto es a los 2 reyes de los amorreos, no con tu espada, no con tu arco, sino que ahí te demostré que era yo el que estaba siempre detrás de todas tus victorias. Los sacó de la esclavitud, les hizo un pueblo victorioso. Y ahora iban a empezar en bonanza. ¿Sabes? Cuando empiezas en bonanza, es cuando es más peligroso. Cuando ya tienes tu casa, cuando ya luchaste y Dios te bendijo, ya tienes un buen carro, una buena casa, a lo mejor tienes una cuenta en el banco muy próspera. Y es cuando tienes que tener más cuidado. Porque tú puedes decir, pues ya tengo todo, ¿para qué quiero a Dios? Es cuando puedes dejar de orar, es cuando puedes dejar de agradecer. Es cuando puedes olvidarte de lo de Dios. Es cuando puede Netflix agarrarte. Y yo no estoy hablando en contra de Netflix, porque si no, entonces yo estaría en pecado. A mí me encanta Netflix. Pero hay que tener cuidado y hay que no te agarre nada. Que sea algo que tú usas, pero no que te use a ti. Y así es como puede pasarnos que cuando tengamos ya un poquito más de paz, de bonanza, de que Dios... que nos sintamos que ya tenemos algo que queríamos, entonces nos podemos olvidar de Dios. Hay gente que nada más cuando le aprieta el zapato es cuando ora, ¿verdad? Otros están peor, dice, tú ves la tempestad y no te hincas, ¿verdad? Así dicen. Pero nosotros con tempestad y sin tempestad debemos decidir buscar a Dios. Esta tierra donde fluye leche y miel, hay cuenta que estaba entrando a Estados Unidos, ¿verdad? Decía un hermano, entonces el Señor metió al pueblo a Canadá. Y no era Canadá, era Canaán, ¿verdad? Pero pues, él veía muy bonito allá Canadá hasta que empezó a hacer frío. Y entonces ya lo vio diferente. Pero bueno, Dios los llevó a Canaán, una tierra muy próspera. Y les dice, los verbos que tú puedes ver en todo el capítulo 24,
que usa el Señor al pueblo y le dice: yo te tomé, yo te traje, yo te di, yo te envié, yo destruí ante ti, yo te saqué, yo te introduje, yo te liberé de allá. Y son cosas donde tú dices: pues es Dios el que lleva a su pueblo. ¿Cuántos son pueblo de Dios? Es Dios el que te lleva a ti. No podemos ignorar la mano de Dios en nuestras vidas. La poderosa mano de Dios nos ha salvado de tantas cosas que sabemos y otras que ni nos imaginamos. Pero aquí estamos por su mano. Y ahora les dice: ahora ¿qué vas a hacer? Ahora ya te he bendecido, ahora ya te di prosperidad, ahora ya tienes cosas que me habías pedido. Ahora ¿qué vas a hacer? ¿A quién vas a adorar? ¿A quién vas a seguir? ¿Por qué? Porque Josué sabía que el pueblo de Dios caía en idolatría. Muy seguido caía en idolatría, no sé por qué, se olvidaban del Dios que los sacó, del Dios que les dio, del Dios que los bendijo. Y como líder sabía que él estaba por terminar su tiempo de vida, ¿verdad? A lo mejor se sentía ya muy viejo o ya sabía que ya iba a terminar su tiempo. Y les dice en el versículo 14, les dice: teman a Jehová, sírvanle con integridad. Fíjate, son tres cosas bien importantes que siempre deben de estar en tu mente, ¿no? Número 1, temed a Jehová. Dice: ahora pues, temed a Jehová. ¿Sabes? Dice Proverbios que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Hay gente que es muy inteligente y comete errores terribles en su vida por malas decisiones. Entonces no es sabia. Tal vez es inteligente, tal vez sabe mucho de la Biblia, te la saben de memoria, pero no hay revelación de Dios, no hay vida. Y eso es terrible. Entonces tú tienes que temer a Dios, número 1. Número 2, servirle con integridad y en verdad. ¿Por qué? Porque hay quienes sirven pues para que me vean sirviendo. No, yo quiero que el pastor me ponga a predicar para comprarme un traje rojito y que me vea así como silla y así como silla tapizada. Y entonces que me vean ahí predicando y que me vean verme chido, ¿verdad? Eso no es servir a Dios. Tiene una corona más grande un hermano que está ahí a lo mejor y ve un papel tirado y dice: la casa de Dios no puede estar sucia, y entonces empieza a ayudar. Eso es servir a Dios, no buscar que te vean. Eso es lo que Dios dice: sírvelo con integridad y en verdad. Quita de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y sirve a Jehová. Quítate las costumbres de poner en primer lugar a tus dioses. La más grande decisión no es con quién te cases, no es qué carrera tomar, no es qué oficio voy a trabajar. La decisión más grande es que en verdad pongas a Dios en primer lugar, siempre. Que seas fiel a Dios, realmente. Que puedas temerle, servirle y quitar lo que a Él no le gusta. Todo lo que a Él le desagrada. Aquí es donde está tu herencia, aquí es donde está un legado que tú puedes dejar también a tus hijos. Aquí es donde está la verdadera herencia que va a valer más que el oro, más que dinero, más que lo que puedas dejarle a tus hijos, porque todo eso se acaba. Antes decían: bueno, vamos a darle una buena educación. Pues sabes, que se meta ingeniero en sistemas y pregúntale aquí al ingeniero Carlos, estudió ahí en la misma escuela donde yo estudié, y todos los días hay que actualizarse porque van saliendo nuevas cosas. Imagínate cuando yo salí varias generaciones antes que él, no tantas, unas poquitas. Imagínate cómo estoy de obsoleto, ¿verdad? Y cualquier carrera que agarres, medicina no se diga. Si operas a alguien como hace 100 años, ¿verdad? Decía el instructivo de medicina: amarre bien al paciente y póngale algo en la boca para que con el dolor no se vaya a tragar la lengua, porque va sin anestesia. Estaba tremendo, ¿verdad? Pero bueno, todo cambia, hasta la educación, todo evoluciona, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Dice la palabra de Dios, dice el Señor: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras van a permanecer. Yo soy el Dios
que no cambia, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, Dios no se está haciendo viejo. Dios es el mismo. Y dice Josué, yo no sé si ustedes van a cumplir la promesa de seguir a Dios, pero yo y mi familia lo vamos a hacer. Estamos resueltos ya en hacerlo. Nadie nos va a hacer dudar. Vamos a temer a Dios, vamos a servir a Dios, vamos a quitar todo lo que no le guste, todo lo que esté fuera de su propósito. Y esa es la decisión más importante para ti, para tu familia. Porque lo que tú hagas, lo van a hacer tus hijos. Tú puedes decirle a tu hijo, mi hijo, usted no tome, no sea borracho como su padre, no sea mujeriego, ni ande jugando tanto en Las Vegas. Borracho, ¿cómo es? Borracho, parrandero y jugador. Pero ¿sabes qué va a hacer tu hijo? Exactamente lo que está haciendo su papá. Entonces, nada más un milagro de Dios, ¿verdad? Y la oración. Pero lo mejor que podemos dejarlo, ya como cristianos, ya Dios te ganó, ya eres de Cristo. Déjale algo bueno a tus hijos. Entonces, número 1, tienes opciones, pero también tienes consecuencias. Ese es el punto número 1. Y aunque sí, podemos escoger lo que nosotros queramos, o sea, lo deja bien claro Josué, ustedes sabrán a quién adoran, pero yo voy a adorar a Dios. Aunque tienes opciones, nunca vas a librarte de las consecuencias. Tienes libre albedrío para escoger, pero las consecuencias van a estar ahí según lo que escojas. Entonces, Dios no te quiere a fuerza. Amarlo es una elección nuestra. Tenemos libertad de culto, es parte de las leyes de este país, gracias a Dios por las leyes. Que alguien a veces dice, no, pues no me gusta esa ley, pues qué bueno, porque hay orden por medio de esa ley. Y esa libertad de conciencia nos lleva, y dice así, dice la ley, nadie puede imponérsele a una creencia que no sea la que el individuo mismo escoja de una manera libre y soberana. Por eso nosotros estamos aquí y nadie nos puede culpar por eso. Tenemos libertad de culto y es una ley de Dios. Desde el principio Dios puso un árbol de la ciencia del bien y del mal. Alguien se pregunta, bueno, ¿para qué puso ese árbol? Porque Dios no quería que Adán y Eva estuvieran con él a fuerza, sino que tuvieran la libertad de decidir qué hacer. Entonces, es lo mismo que Josué hablaba. La elección es tuya, la consecuencia será también para ti. Pero si reconoces que es Dios el creador, si reconoces que Él es el que te ha sustentado, ¿cuántos pueden respirar? ¿Cuántos pueden hacer esto? Respírele bastante. A los de Monterrey nos gusta mucho eso porque es gratis. Porque es gratis. Porque Dios es el que puso el aire ahí. Imagínate que te corten el oxígeno. ¿No? Te cortan el wifi y así actúan algunos muchachos como que le cortan el oxígeno. ¿Verdad? No tienen manera de actualizar su Instagram. Pero cuando nosotros nos damos cuenta que Dios nos sustenta, tenemos que agradecer a Dios. No nada más nos creó, también nos sustenta y ahora nos salvó. Entonces, por triple partida, yo soy de Dios. Pues tendré que definir si le voy a ser fiel a Dios o si voy a ignorarlo. ¿Cómo voy a ignorar a un Dios tan grande? A un Dios que todos los días, a cada minuto me está bendiciendo, me está demostrando que tengo que adorarlo a Él, que tengo que temerle a Él, que tengo que servirle a Él. Porque una definición de amar a Dios es servirle. El que ama a Dios le va a servir. Josué sabía que había herencias. Aquella madre del pueblo de Israel que se llamaba Raquel, ¿se acuerdan lo que hizo? Cuando se la llevó su esposo, se trajo los ídolos que tenía su papá, ¿verdad? Pues por eso los había sacado Dios de aquellas costumbres, pero se trajo unos monitos, unos idolitos, ¿verdad? Y tenían esa herencia. Cuando salieron de Egipto, lo primero que hicieron es, Moisés ahí anda, pero pues no sabemos si Dios lo destruyó ahí arriba, pues vamos a hacer un Dios para nosotros, y hicieron un becerro de oro. Y bueno, tenían la tendencia de idolatrar. Esa es la tendencia de la humanidad, de siempre quitar a Dios y poner ídolos, ¿no? Entonces, ahora que van a sembrar, que van a cosechar, que van a tener su tierra que fluye leche y miel, que les va a ir bien,
Pues Josué sabía que podían olvidarse de Dios, que podían no recordar que Dios es el que los bendice y salir otra vez con sus idolitos y con sus costumbres paganas. Y les dice, Dios te sacó como Abraham, no para terminar en la promesa igual que los padres de Abraham. Así que Dios quiere que termines en Dios, en Él, agradeciéndole a Él siempre. Y los lleva a declarar públicamente si serán fieles a Dios o no. Claro que con este recordatorio que hace Josué, pues todos dicen que sí van a querer a Dios, ¿verdad? Es lo que quiero que ustedes hoy digan también. Sí, vamos a hacerlo, pero quiero que lo recuerden mañana, que Dios nos ayude a recordar mañana quiénes somos. Somos hijos de Dios por adopción, porque a todos los que le recibieron a Jesús les dio potestad de ser hijos de Dios. Entonces no todos los humanos son hijos de Dios, pero a los que le recibieron, a ti, a mí, a los que me están viendo, que han dicho, Jesús, perdona mis pecados, ven a mi corazón y quiero servirte, pues hay que servirle a Dios. Hay que seguir adelante en ese ser fieles a Dios. Y Josué dice, si no están de acuerdo y no les parece bien, pues deben decidirse ahora los dioses de sus antepasados, los del otro lado del río, o los que están ahora de moda. ¿Sigues con la Virgencita de Guadalupe? ¿O con la Santa Muerte? ¿O no sé qué mono tenías? Pero ya déjalo. ¿O vas a seguir con ellos? ¿O vas a seguir a los que están ahora? Luis Miguel, bueno, ya está medio obsoleto, ¿verdad? Justin Timberlake, ¿ese? ¿Así se dice? Otro dios de los de ahorita, a ver, jóvenes, porque yo ya estoy muy obsoleto en eso. Pedro Infante sale aquel, está más viejo. Pero bueno, ¿quién? Justin Bieber, Justin el del babero. No sé, hay ídolos de todas clases. También puede ser tu carrera, también puede ser tu papá, también puede ser tu, no sé, algún filósofo, no sé, el humanismo mismo que te dice nosotros somos simplemente una casualidad de la Tierra y el Big Bang y todo eso, el humanismo, la carne, todo eso, esas filosofías nuevas, la corriente nueva de filosófica que va en contra de la familia, en contra del género, son otros dioses, ¿no? No tiene que ser un ídolo así en forma, sino puede ser un ídolo en tu mente. Y tienes que dejar todos esos ídolos que te pueden cautivar por andar muy a la moda, ¿no? Eso no es moda, eso es viejísimo. El diablo siempre tenía filosofías para salir del plan de Dios. Entonces, para mí, decía Josué, y para mí los decían todos los de MCI Austin, para mí no es opción. Yo voy a servir a Dios. Entonces, punto número 2, se requiere una decisión. La pregunta es, ¿a quién vas a servir? Porque al final, tú vas a servir. ¿Quieres a Dios? Vas a servir a Dios. Sirve a Dios. Ahora, si no quieres a Dios, o tú no sabías y no querías a Dios, como quiera ibas a servir, pero ibas a servir al diablo. ¿Sabes qué? Jesús es el único que dice, el que no es conmigo es contra mí. Yo no puedo decir como pastor, el que no está en la iglesia MSI de Austin no es salvo. ¿Sabes por qué no? Porque eso sería una secta. No, hombre, hay muchas iglesias donde están mis hermanos. Creen cosas diferentes que yo. Están los bautistas, metodistas, presbiterianos. Unos le dicen refrigerianos porque son bien así, no cantan tan con danza. Pero bueno, son mis hermanos porque creen en Jesús, creen que Jesús es Dios y que la salvación es por la fe. ¿Sabías? Y no se trata de que yo diga, tienes que servir aquí, pero sí tienes que servir a Dios. Donde quiera, quien quiera, no importa quién eres, la pregunta no es si vas a servir, porque tú vas a servir. Y si tú me estás viendo y no eres cristiano, te digo, tú vas a servir. El problema es a quién vas a servir. Decía claramente Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Serviremos a Jesús, puedes decir tú.
Pero no se puede servir a Dios y servir al dinero, por ejemplo. No puedes tener dos dioses. No se puede servir a Dios y servir a la carne. Josué les dijo en el versículo 19, 24, estamos en el 24, capítulo 24, y en el 19 Josué entonces dice al pueblo, no vas a poder servir a Dios porque Él es Dios santo, Dios celoso, o sea, no les está haciendo reflexionar, no les está atando para no servir a Dios, pero quiere Josué que quede bien claro, si vas a servir a Dios, Él es santo, Él es celoso, Él no te va a aguantar tus rebeliones, Él no te va a aguantar tus pecados. O sea, estás decidido a servir a Dios, tienes que cambiar. Es que yo soy un cristiano, pero cristiano light. O soy cristiano, pero no ejerzo, como virtual, ¿verdad? No hay eso. Si vas a servir a Dios, tienes que ser santo, tienes que cambiar, ¿verdad? No quiere decir que vas a andar de blanco y así. No me hablen porque me contaminan, no. La definición de un cristiano que es feliz, que ahí está al lado del diccionario, la foto de Susano, ¿no? Cristiano que... Pero Dios, tienes que cambiar. Dios quiere que seas santo, Dios quiere que quites los pecados o que busques servir a Dios y que busques dejar el pecado. Versículo 20, si dejares a Jehová y sirvieres a dioses ajenos, esa es una lección que puedes tomar para ti. El problema es que Él se volverá y os hará mal. Y os consumirá después que os ha hecho bien. Pero no podemos seguir el pecado después que hemos decidido seguir a Dios. El pueblo entonces dijo a Josué, no, ya entendimos y sí vamos a servir a Jehová. ¿Ok? Ya están entendiendo. Pues le van a entrar. Pues entren en serio. Es fácil decir nunca te voy a dejar. Es fácil decir, por eso es la reflexión del día de hoy. Es fácil decirle a Jesús, unos discípulos le dijeron, bueno, los 12 apóstoles le dijeron, te vamos a servir. Y dice Mateo 26, 33, que Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me voy a escandalizar. Yo no te voy a dejar, Jesús. Dice Jesús, mira, te aseguro, de cierto te digo, que esta noche antes que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Y Pedro le dijo, mira, aunque sea necesario que muera contigo, no te voy a negar. Y todos los otros discípulos también dijeron lo mismo. Yo también, como Pedro, por 2, por 3, por 4, hasta que fue por 12, ¿verdad? Todos dijeron, sí, yo tampoco te voy a negar. ¿Y qué pasó? ¿Sabe la historia, no? Viene Jesús, lo entrega. Pedro como que quiere defender un poquito, pero pues no era tiempo de pelear. El Señor Jesús le vuelve a arreglar a Pedro antes de morir, su última regazón, y le arregla la oreja al siervo del sacerdote, que le había cortado la oreja a Pedro, por eso decían que era torero. Cortó una oreja. Pero bueno, les dio miedo y todos lo dejaron y todos se fueron, huyeron. Después andaba Pedro ahí, sabemos la historia que lo negó 3 veces, ¿verdad? Pero dice Lucas 16:13, ningún siervo puede servir a 2 señores. Si tú vas a temer a Jehová, no vas a temer a nada, pero si tú no temes a Jehová, vas a temer muchas otras cosas. Ningún siervo puede servir a 2 señores, porque o aborrece al uno y ama al otro, o aborrece al otro y ama al uno. Por eso no podés servir a Dios y a las riquezas. Es una de las cosas que a veces nos atrae mucho el dinero, ¿no? Si a usted no le atrae el dinero y no le gusta, pues venga y dámelo a mí y yo sabré qué hacer con él. Pero pues es normal. El problema no es que te atraiga el dinero, el problema es que lo pongas en primer lugar, ¿no? El problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero. ¿Te acuerdas de la mujer de Lot? Corría para un lado, pero viendo para el otro. Entonces no puedes estar así, te vas a tropezar. Le fue mal a la mujer de Lot. No podemos servir a Dios si servimos a algo más. Y así como es las riquezas, así es a todos.
Por eso Romanos 6:16 dice, no sabéis, por eso digo, tú vas a servir como quiera, no importa a quién, tú decides a quién, a Dios o a otra cosa, pero vas a servir. ¿Por qué? Dice Romanos, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedeces, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. ¿Te acuerdas que te dije que no hay quien pueda decir eso más que Jesús? O el que está conmigo o estás contra mí. O sea, el que no está conmigo está contra mí. ¿Por qué? Porque si estás con Jesús vas a servir a Dios. Y va a ser para justicia, para vida eterna, para algo bonito. Pero si no estás con Jesús, aunque te vaya muy bien y aunque sirvas muy bien, aunque aparente que sirves a Dios, al final, ¿de qué te sirvió todo si se pierde tu alma? Es lo que dice la palabra de Dios. Y tú vas a servir al pecado. O sea, ¿de qué vamos a servir? Vamos a servir. La decisión es a quién. Si sirves a Dios, va a ser un privilegio. Si sirves al pecado, pues será un castigo al final. Por eso te digo, la mejor herencia que puedes dejar es un buen ejemplo, porque tus hijos van a hacer lo que haces tú. ¿Por qué Dios era amigo de Abraham? ¿Por qué Abraham recibió esas promesas tan grandes? ¿Por qué Dios hasta le decía lo que iba a pasar? ¿Por qué dice la Biblia que Dios no va a hacer nada sin decírselo a sus siervos, los profetas? ¿Por qué? Pues porque son su pueblo, porque le han escogido a Él, porque le amamos a Él. Génesis 18:17 dice lo que le pasó a Abraham. Dios iba a hacer algo y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Si Abraham va a ser una nación grande, una nación fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones, yo le voy a tener secretos a Abraham. ¿Por qué Abraham era amigo de Dios? Dice el 19, fíjate bien, porque yo sé, ya voy en el versículo 19. Porque yo sé que Abraham va a mandar a sus hijos después y a su casa que guarden el camino de Jehová. Cuando él se muera, va a dejar ese legado. Haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham todo lo que ha hablado acerca de él, todas las promesas, y por Abraham van a ser benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cómo voy a una persona que me ama, que me tiene fe? Abraham es considerado amigo de Dios porque es el padre de la fe. Fíjate, estuvo dispuesto a dar a su propio hijo. El problema no era darlo o no darlo, el problema era que Abraham ya lo estaba teniendo como un ídolo en su corazón. Y Dios lo orilla a decirle, tenme a mí en tu corazón. Y a nosotros nos da una lección. Pero no es que estaba Dios preguntándose, ¿qué hará Abraham? Voy a ver si mata a su hijo por mí. No, Dios ya sabía. El que no sabía era Abraham. Entonces la mejor manera de enseñar es el ejemplo. Abraham era ejemplo para esa descendencia. Y dice la palabra de Dios que tú vas a dar cuentas de tu vida, de tu ejemplo. Si haces de Jesús tu Señor, tus hijos lo van a hacer. Y ese es el mejor ejemplo. Si no, pues ya ni me escuches, hombre. Ya cámbiale ahí adelántale. Como dice Johnny, a mí me gusta más escucharte en la predicación después. Le digo, ¿te gusta repasar? Dice, no, es que le adelanto. Le puedo adelantar. Pero bueno, ya vamos a terminar. El punto número 3 dice, debemos ser firmes y constantes en esta decisión. ¿Por qué? Porque de nuestra firmeza, de nuestra seriedad con lo que hagamos para Dios, depende nuestra vida, depende la vida de nuestros hijos, depende la vida de otros que te van a ver, porque Dios te va a usar como ejemplo. Dice la palabra de Dios que hay muchos testigos. Ellos pusieron testigos, ellos eran los testigos contra ellos mismos, porque Josué les dijo, tú si quieres servir a Dios tienes que ser santo, tienes que dejar el pecado, tienes que dejar la idolatría. Y ellos dijeron, sí, vamos a hacerlo. Y entonces Josué le dice, entonces como conclusión vemos lo último que registra que lo que hizo Josué antes de morir, es asegurarse sobre esta decisión. Y en el 21 del 24 le dice, el pueblo entonces dijo a Josué, sí vamos a servir a Dios. Y Josué les responde al pueblo, vosotros sois testigos, versículo 22, contra vosotros mismos
de que habéis elegido a Jehová para servirle? Y ellos respondieron: testigos somos. Y entonces en el 23 les dice: pues quiten pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, inclinen su corazón al Dios de Israel siempre. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz vamos a obedecer. Entonces, como iban a obedecer a Dios, Josué se quiere asegurar de que lo van a hacer. Y hizo pacto, dice el 25. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Vamos a ponerlo en blanco y negro, que ustedes están decidiendo eso. Y para que no se les olvide, dice Josué, escribió estas palabras en el libro de la ley de Dios, y dice que tomando una gran piedra, la puso debajo de la encina que estaba cerca del santuario de Jehová, y dijo a todo el pueblo: aquí está esta piedra para que no se les olvide este día. Y esta piedra va a servir como un símbolo de la decisión que ustedes hicieron, porque ella, la piedra, ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado, y será pues testigo contra vosotros para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Entonces lo importante es decidirse. Esa piedra ya no es ahora física. Jesucristo es la roca donde yo estoy parado firme. No estoy en una arena movediza, no estoy en un terreno blando, estoy parado firme sobre Cristo. Y nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que estar juntos, parados sobre Cristo. Lo importante es que decidamos hacer la palabra de Dios vida en nosotros y que nunca nos volvamos atrás. Esta piedra y estas leyes que Josué escribió ahora sí están en tu celular y también en tu Biblia, pero deben de estar en tu corazón todos los días. Josué quería marcar, dejar huella, que ser recordado, no como Josué, sino que recuerden a Dios. Qué bonito que aprendas algo y que el Señor me use para que tú aprendas algo, y no importa si me mencionas o no, que tú digas: Dios dice esto, yo lo aprendí. El importante es Dios. Nosotros vamos a pasar, Moisés pasó, Josué pasó, pero no quería que pasara la palabra de Dios en ellos. Sé valiente, le dijeron a Josué, y Josué fue valiente. No temas ni desmayes. Y Josué nunca temió, nunca cuiteó, como dicen. Él siempre estaba en lo de él, hizo el trabajo y tuvo para darles a todo el pueblo. Esa es la bendición de Dios. No quiere que nada más tengas, sino que repartas, que no desmayes, que no te canses de servir a Dios. Y eso que hizo fue un legado que siguió por generaciones. Dice Josué 24:31 que siguieron sirviendo a Dios. Dice: y sirvió Israel, como el epílogo, el final, y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los líderes que quedaron después de Josué, que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho en Israel. ¿Cuántos quieren que sus hijos sirvan a Dios? Queremos servir a Dios, pero también queremos asegurar el futuro de nuestros hijos. ¿Por qué no nos ponemos de pie y hoy tomamos en serio la palabra de Dios y decidimos servir a Dios y decidimos ser firmes en eso? Decidimos que mañana lunes, cuando no haya culto, cuando no esté el pastor, cuando ya no tenga yo algo espiritual, ser espiritual. Que me acuerde yo y que tome esa decisión, porque mis hijos me ven 24/7, ¿no? Nunca me dejan. Y necesitamos ser ejemplos de vida, sinceros, de verdad. Jesús es nuestro ejemplo. Ponlo como tu roca, ponlo como tu ley, ponlo en tu corazón como tu amor. Si yo quiero aguantarme para no pecar, voy a pecar. Pero si yo pongo a Jesús como mi amor, ni cuenta me voy a dar que dejé todo aquello que no le agradaba a Dios. La respuesta no es aguantarme, la respuesta es enamorarme de Jesús. Y enamorarse es una decisión. Es una decisión que podemos tomar y que debemos tomar todos los días. Dice la Biblia que tú eres como carta abierta
Y dice 2 Corintios 3, que nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. ¿Y sabes qué enseñan esas cartas? Dice, se manifiesta en esas cartas que ustedes son de Cristo. Es una carta expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Esa es la confianza que nos tiene seguros. Por eso no tenemos miedo. Por eso sí lloramos cuando alguien se nos va, pero lloramos con esperanza de volverlo a ver, con el gozo de la salvación. Ora conmigo, dile: Señor, ayúdanos siempre a esforzarnos. Ayúdanos siempre a ser valientes. Ayúdanos a no temer, Señor, a nada más que a ti. Ayúdanos a no desmayar. Ayúdanos, Señor, a permanecer en la decisión más importante de nuestras vidas. Y aunque haya otras opciones, Señor, recordar que tú eres la única que nos convence, que tú eres la única para servirte a ti. Y no tendríamos que enfrentar consecuencias si así lo hacemos. Por eso hoy, dile: hoy te escojo a ti, Señor. Hoy escojo servirte a ti, Señor. Y declaro que yo y mi casa serviremos a Jehová. Que yo y mi iglesia serviremos a Jehová. Y que muchos más conmigo, Señor, serviremos a Jesús. Porque nos verán y querrán hacer lo mismo. Ayúdanos a permanecer en esto, Señor, firmes, constantes, sin cambiar la decisión, siendo ejemplo de amor y servicio, Señor, a los que nos ven, especialmente a nuestros hijos y a todos los que vienen detrás, Padre. En el nombre de Jesús, úsanos, Padre. Bendice a tu iglesia, Señor. Yo declaro, Señor, bendición en esta semana, Señor, sobre el trabajo de mis hermanos, sobre lo que ellos hacen, Señor, para subsistir. Que tú bendigas sus trabajos, que ellos puedan tomar decisiones firmes, Señor, buenas, Señor, basadas en la palabra de Dios y en la obra de tu Espíritu Santo. Que los vayas guiando, Señor, que los bendigas. Los cubrimos con tu sangre, Señor, a los que nos ven, Señor, en la red, y a todos, Señor, los que te buscan. Ayúdanos siempre a tomar esa decisión de amarte y de servirte, y así, Señor, veremos la bendición tuya en nuestras vidas, en la de nuestros hijos, en la de nuestra gente que nos rodea. Ponemos en tus manos, Señor, a los que están enfermos. Te pedimos, Señor, por los que están de viaje, y que todo, Señor, sea tu mano, Señor, prosperando en todas las cosas. En el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Vamos a alabar a nuestro Rey.